ya está, y en lo físico también, porque existe un muro enorme en Estados Unidos. Sí, pero el mexicano o el latino que ingresa a los Estados Unidos, aunque esté en una condición de no igualdad y de inferioridad, siente que está, y de alguna manera está, en la tierra prometida. Porque llegó a la tierra porque prometida, claro. Vos tenés que comparar el punto de partida y el punto de llegada. Un inmigrante se va de su país, no solo de México, de cualquier país que migra, digamos, y es inmigrante en el otro, se va porque busca cosas de las que carece en su territorio y en su geografía, y aún estando mal en los parámetros del nuevo país, está bárbaro respecto de lo anterior. Claro. Entonces, en este aspecto creo que ahí se plantea en esta época como un juego de suma cero. Digo en esta época porque estamos hablando de Trump en Estados Unidos, pero estamos hablando de Marine Le Pen en Francia, estamos hablando del movimiento de ultraderecha en Austria, estamos hablando de los movimientos neonazis en Alemania, estamos hablando de una buena parte de la población, digamos, de este mundo donde hay fortalezas de riqueza rodeadas de una enorme cantidad de no riqueza. Estamos planteando estamos frente a uno de los momentos, digamos, donde la globalización retrocede. La globalización tiene, en términos cardiológicos, sus sístoles y sus diástoles. Es decir, hay momentos donde el mundo quiere globalizarse a toda fuerza. Siglo XIX en el mundo, los trenes, los ferrocarriles, los capitales ingleses que venían a todo el mundo, Argentina, la India, etc. Después viene un reflujo de todo eso, la crisis del 30, del siglo XX. Los países se vuelven proteccionistas, dicen no, el otro es mi enemigo. Termina la Segunda Guerra Mundial y viene una nueva etapa de globalización que se ve además reforzada por la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría. Y ahora parece que estamos frente a un nuevo retroceso de la globalización, que es de alguna manera la resistencia a ver que el mundo se va tornando por imperio de la tecnología cada vez más en uno, y donde las fronteras, fíjate qué cosa, hoy leí un reportaje a Le Pen, padre, sí, que es crítico de Le Pen, de la hija, porque dice que la hija es muy suavecita, y dice, hay que restaurar las fronteras. ¿Qué tema ese de las fronteras? ¿No? Le Pen fue hace muchos años, él dice, yo soy el padre de alguna manera intelectual, y tiene en parte razón. Le Pen tuvo una frase también muy visual, porque esta gente es muy visual. Cuando estaban jugando la final del Mundial de Fútbol en Francia, y el seleccionado francés estaba en el campo de juego, y había muchos de ascendencia árabe o afroamericanos, Le Pen dijo, eso no es Francia. Dijo, eso es otra cosa, eso no es Francia. Bueno, entonces hoy, claro, hay eso, gente que sigue... la emigración y la inmigración es el problema que muchos tienen en la cabeza, que me vienen a sacar el empleo, bueno, y la persona que viene y el lugareño no realiza ese tipo de trabajo. Un breve Ahí comentario. está el problema, ¿no? ¿Sabes cuál es el tema? El que llegó primero, en algún momento se pone en contra del que llega después. Claro. Porque Estados Unidos es inmigrante. Acá mismo en la Argentina nos Sí, pasa. también. Es una tierra de inmigrantes. Nosotros somos hijos de diciendo. italianos. Yo cuando escucho un hijo de italiano, o un nieto de italiano, de españoles, de polacos, etcétera, que está contra la nueva inmigración de los países claro, limítrofes, vos decís, ¿y vos de dónde llegaste? No sos el hijo de Tupac Amaru. Es decir, a lo que voy es que hay un sentimiento donde a veces la idea es que el otro te ayuda a crecer, y hay momentos donde el otro es una amenaza. Hoy, digamos, si me permiten el lenguaje coloquial, garpa plantear al otro como una amenaza. Entonces, esto no quiere decir que no haya que discutir políticas migratorias, que no haya que discutir elementos importantes, porque sí, que no también esté el delincuente. No, pero no que solo... no esté el delincuente. Por supuesto. O sea, ahí está el gran problema cuando vos discutís política inmigratoria. Bueno, vamos a ver quién entra. Si va a entrar la persona que viene a delinquir, por ejemplo, pasa mucho, o el tema de los que vienen a ponernos cocina de droga, bueno, esa sí hay que combatirla. Pero eso creo que la quieren combatir todos. Yo creo que no Perdón, existe. pero en los Estados Unidos también hay otro tema que seguramente nos va a ampliar Gustavo Marangoni, que estuvo allí, que es el tema de los impuestos. La gente se queja porque todo el inmigrante que llega no paga impuestos. La gente se queja de la vieja política, Fernando, porque los milénicos de 19 a 35 son los que, con su voto, pusieron a Trump como presidente. Son los que dijeron, estamos hartos de la vieja política de los Clinton, querían un cambio, de los Bush, y evidentemente. querían un cambio. Sí, a ver, la verdad que tocaron muchos temas muy interesantes. Por un lado, el tema de los impuestos, que yo creo que es más importante pensar en función de contribuyentes que en función de nacionalidades. La persona que vive en la Argentina, independientemente que haya nacido acá o no, si trabaja y aporta en la Argentina, tiene los mismos derechos que un nativo. Y esto vale lo mismo para Argentina que para Estados Unidos, etcétera. Ahora, el tema es el que
a lo mejor viene puntualmente, utiliza un servicio y se va y no eroga por eso. Eso es un tema. El tema de la política es que la política está en crisis, de alguna manera en todo el mundo, porque por aquello que dice el Evangelio no se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. Es decir, todavía nosotros tenemos la política del siglo XX y la tecnología y la economía que avanzan en el formato del siglo XXI. Sociedades divididas en mitades, sociedades duales. El plebiscito de Colombia, mitad y mitad. La situación en la Argentina, acá 50 y 50. Estados Unidos, 50 y 50. Y cuando no es 50 y 50, España, donde claramente no es 50 y 50, igual es dificultoso formar gobierno. ¿Por qué? Porque hay nuevas demandas y porque también hay cortes que en algunos casos son sociales y en otros, como planteaba Gaby, son etarios. Los jóvenes votaban por quedarse en la Unión Europea y las generaciones de adultos mayores se querían ir. Entonces vos tenés realidades muy diferentes. Es decir, es como que vos tengas las galletitas que antes venían separadas. Viste que antes había galletitas en el almacén, de cada una en su lata, y después estaban las surtidas que estaban todas juntas. Y hay momentos donde ves las surtidas que están todas juntas y vos decís, no, eso me confunde, yo tengo que separar, tengo que poner cada una en su lugar. El tema es que en realidad, así en es este difícil. mundo, es muy difícil poner Claro. todo en su lugar, Claro. porque estamos cada vez más en la heterogeneidad, en la diversidad, en una pluralidad que es confusa. Ahora, inclusive lleva a problemas filosóficos más profundos. En los últimos 150 años el mundo se quedó sin Dios y se quedó sin ideologías. Casi te diría que lo que queda es el hedonismo, el consumo y me parece que es como poco para enfrentar la vida, ¿no? Sí, nada menos. Entonces, Nos sentaste a Nietzsche a la mesa. Bueno, claro, porque es cierto, no quiero, les voy a tirar el programa y el rating al demonio, digo, no quiero hablar de Nietzsche un domingo a la mañana, pero cuando decía Dios ha muerto, etcétera, lo que estaba planteando era que de alguna manera la sociedad moderna se estaba alejando de los valores de la religión que ya no ordenaban la vida de la gente. Entonces, frente a eso, vino alguien y dijo, no, tengo algo que lo va a suplir, que son las ideologías, el liberalismo, el marxismo, y vos decías, yo soy liberal, o soy marxista, o soy esto, soy el otro, como de Boca o de River. Bueno, ahora imagínate que se terminaron los clubes de fútbol. ¿Qué haces? ¿Qué te gustan? ¿Los jugadores? ¿Te gusta la hinchada? ¿Qué te gusta? Es difícil. Es difícil O sea, razonar ¿dónde estamos eso. parados, no? Escuchándolo a Gustavo Marangoni. Por Digo, eso, bueno, uno cuando vos no sabés dónde estás parado, tenés dos tipos de reacciones. Cuando el futuro y el pasado están en crisis, hay algunos que quieren volver al pasado. No, antes no era así. Fútbol era el de antes. El fútbol es una porquería. Bueno, políticos eran los de antes. Y vos Bueno, decís, de hecho, la gente, pero mucho, dijimos, a vos te debe Maradona. pasar, ¿en cuántas charlas de café? Yo quiero la Argentina de antes, ¿no? ¿Escuchaste eso? Sí. Muchos empresarios hoy se despertaron y dijeron, esta es una nueva realidad, ganó El- Trump. claro. No está tan bueno haber Hay salido que de ver Wall dónde Street. estamos ubicados Claro. en la cabeza. ¿sabés lo que Claro, pasa? pero vos El único decís- problema es que pero el vos pasado decís, no guarda, vuelve, nunca. Ah, Es una claro. pena. A mí también me gustaría tener 20 años, Sí, sí, etcétera, pero seguro. no lo vas a tener. Esa es la mejor parte del pasado. Esa es la mejor parte. Con la experiencia de ahora y 20 años sería bárbaro, pero por favor. algo me dice que eso no va a pasar. No, pero vos fíjate cómo vos decís, en China las empresas americanas fueron y se instalaron allá, con trabajo y con costo, por supuesto, mucho más barato de lo que es en Estados Unidos. Y ahora Trump que dice, no, basta, vamos a poner aranceles porque realmente nos está perjudicando mucho Y a Estados Unidos. posiblemente con lo pueda 40 millones de detener por un desocupados. tiempo. Lo que no va a poder hacer nadie es detener el curso de los acontecimientos Claro. de la historia para bien o para O mal. para mal, claro. ¿Sabes por qué? Porque